Hoy vamos a hablar de un tema muy polémico que nos afecta a todos de una u otra manera, la reforma educativa. Para ello contamos con la presencia del profesor Manuel Osorio Cruz. Nos dará desde su punto de vista la reforma educativa. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Gracias, buenas tardes. Sí, yo soy profesor, tengo 28 años de servicio y he trabajado en varios niveles educativos, desde primaria, educación de adultos, bachillerato superior y actualmente me desempeño en el nivel de secundarias. Ahí es donde tengo más tiempo. Tengo la formación de docente, ¿no? En historia, en comunicación educativa y en sociología de la educación, una maestría, ¿no? Actualmente soy responsable de la zona escolar 034 de telesecundarias aquí en Morelia y eso es lo que ahorita actualmente hago. ¿Cómo es la educación actual en nuestro país? Mira, de acuerdo a la experiencia que tenemos, nos dice que la educación actualmente se encuentra en un estado de crisis, ¿no? En donde no se han generado las condiciones para un despegue y que contribuya al desarrollo de nuestro país. Desde luego, la educación es un todo y en esa complejidad el gobierno federal no ha generado las condiciones ni ha resuelto cómo generar, cómo construir un modelo educativo propio para nuestro país. ¿Qué cambios pretende aplicar la reforma educativa? Mira, tendríamos que empezar a aclarar que la reforma educativa no es una reforma netamente educativa, es una reforma administrativo-laboral. Y desde esta óptica se le ha engañado a la opinión pública diciendo que es una reforma educativa. No, es una reforma laboral, en el cual lo que se pretende es flexibilizar la relación laboral de los docentes, quitándole derechos laborales y con esto el gobierno federal ahorrarse mucho dinero y controlar al sindicato nacional, al sindicato de los más grandes de la América Latina. Entonces, estableciendo, repito, una flexibilidad laboral o nuevas relaciones laborales y quitándole derecho a los trabajadores de la educación. Esto debido a que a nivel global, a nivel internacional, pues hay políticas que hay que seguir. Entonces Peña Nieto no está haciendo más que aplicar un mandato de las transnacionales, de las agrupaciones internacionales y transnacionales, en donde se pretende flexibilizar la relación laboral de los docentes. Es decir, hacer más con menos, ahorrarse mucho dinero y bueno, y desde luego acomodar la educación a como esas empresas, otras nacionales lo quieren. ¿Considera usted que la reforma es laboral, no educativa? Sí, como te lo acabo de decir, realmente es una reforma laboral y es mal llamada educativa. De educativa hasta ahorita no tiene nada. Y se dice que con esta reforma, con esta evaluación que se le pretende hacer a los maestros, se va a resolver el problema educativo. Eso es mentira. Te digo, la educación es un complejo, es un todo en donde cada una de sus partes se tienen que ajustar. Entonces se necesita construir pues un modelo educativo acorde a las necesidades del país, ¿no? ¿Cómo debería ser una reforma educativa? Mira, ahorita inclusive en los medios se dice que la reforma educativa que ocupa nuestro país se tiene que buscar. Tiene que hacer un diagnóstico, se tiene que hacer un consenso, se tiene que hacer una consulta nacional con todos los sectores, con toda la gente involucrada en este hecho educativo, con los maestros, con los padres de familia, con los alumnos, con intelectuales y con todo aquello que tenga que ver con el hecho educativo, ¿no? Entonces, tenemos que partir desde una consulta para construir un nuevo modelo, un modelo pues que nos dé la palanca para el desarrollo, ¿no? Sin descuidar también el asunto de una educación integral, crítica, democrática y sobre todo humanista, porque se están perdiendo mucho los valores actualmente, ¿no? Por ley, la educación pública debe ser gratuita, laica. ¿Estas características están en peligro en la reforma educativa? Mira, realmente la educación a lo mejor no mucho o muy poco ha sido gratuito y laica. Si tú sabes, hay cuotas que se cobran a los padres de familia voluntarias. Las escuelas particulares y privadas con un enfoque hasta religioso han prevalecido y han florecido también.
Esto quiere decir entonces que el Estado no ha podido generar o no ha podido cumplir con ese mandato constitucional. Habría que revisar por qué razones. Entonces, ahora con esta reforma mal llamada educativa, creo que se profundizaría más el asunto de no cumplir con este precepto constitucional que es la gratuidad y la laicidad. En la Ciudad de México ha habido varias mesas de diálogos con la CENTE y el gobierno. ¿Por qué no se ha podido llegar a un acuerdo? Sí, mira, no se ha podido llegar a un acuerdo porque las posiciones sí son muy antagónicas, ¿no? Por una parte está el proyecto del gobierno federal. El secretario de Educación ha llevado este asunto a un túnel sin salida. Desde un principio, cuando se inició la reforma educativa, no se hizo en tiempo y forma, no se vieron las condiciones geográficas, el contexto. Desde ese tiempo, desde el 2012, se señaló que esta reforma no estaba bien hecha. Sin embargo, hubo un empecinamiento de ejecutarla y llevarla a cabo. Entonces, aquí el asunto es que si la reforma educativa es parte de toda una serie de reformas estructurales, entonces este problema no se puede resolver porque, bueno, implicaría entonces poner en tela de juicio las otras reformas, ¿no? Inclusive ya la gente está dudando qué tanto las reformas iniciadas por el presidente Peña Nieto efectivamente cumplan lo que prometen. Entonces, esta reforma educativa ya está visualizada, ya está demostrando que no es lo que se dice, al grado de que el mismo secretario de Educación y al mismo tiempo que varios actores hablan de construir un nuevo modelo, de imponer una mal llamada reforma educativa, y por otro lado está la posición de la CENTE, que en esta línea trata de defender los derechos laborales. Y entonces el gobierno acude a un dictado de las transnacionales, de los organismos internacionales, como es la OCDE, como es el Fondo Monetario, de flexibilizar las relaciones laborales en el magisterio, de suprimir algunos derechos que Nuño decía que eran privilegios, ¿no? Pero más bien son derechos que han sido conquistados a lo largo de la historia. Entonces, ese es el jaloneo. No sabemos hasta dónde pudiera esto resolverse, porque parece que hay un callejón sin salida, ¿no? Sin embargo, bueno, las dos posturas están en su línea, en su dirección y con su fuerza. Entonces, ese es el asunto. Lo que ya se ha anunciado que un poquito se pudiera flexibilizar el asunto punitivo de las evaluaciones, pero todavía no se llega a este asunto, porque es como quitarle la intención que el gobierno tiene, pero también es como también darle a la CENTE lo que también él pide, ¿no? Entonces, pienso que por eso están las posiciones encontradas y cerradas. ¿Cree usted que esta reforma es aplicable en la educación en México? Mira, yo creo que no es aplicable, porque lo que ocupa el magisterio no es que le quiten derechos, no es que lo amenacen, se requiere que al maestro se le tome en cuenta. Yo te decía desde un principio que la reforma educativa no se le tomó en cuenta a los actores. Fue una decisión vertical, unilateral, antidemocrática y además punitiva. Entonces, no puedes tú construir una reforma a base de la fuerza. Entonces, yo pienso que no es posible resolver el problema educativo, de generar un mejor desarrollo educativo, si los actores no están convencidos y máximo si se le quieren quitar sus derechos, ¿no? Entonces yo pienso que es necesario pues que se dialogue, que se platique y que se llegue a acuerdos, ¿no? Como lo están haciendo ahorita actualmente, aunque las cosas se ven un poco complicadas. ¿Cómo ve la postura del magisterio ante los acuerdos que se han llegado con el secretario de Educación? Bueno, mira, por el magisterio, a partir de esos acuerdos, la CENTE ha declarado que no es más que una táctica del secretario de Educación de Nuño y el líder del sindicato nacional, Juan Díaz de la Torre, por desmovilizar a todas las secciones que en el estado están levantando. Caso Nuevo León, caso Veracruz, te decía Nuevo León, Veracruz y también inclusive recientemente Hidalgo. Entonces, para la CENTE estos acuerdos no los está avalando, e inclusive argumentan que la postura de Juan Díaz de la Torre, que desde siempre estuvo de acuerdo con la reforma y la defendió inclusive, hoy asume un papel desde el punto de vista de ellos
oportunista, ¿no? Eso desde luego ya bajando hacia el magisterio puede generar confusión, pero finalmente las secciones fuertes, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, están en la firme intención de continuar con las movilizaciones y el plan de acción hasta donde dé, y con el objetivo de abrogar la ley, que hay que ver hasta dónde esta abrogación o esta fuerza alcanza para abrogar la ley, o para revisarla, o suspenderla, o modificarla, ¿no? en su momento. Sí. En conclusión, pues, ellos lo ven como una táctica dilatoria, como una táctica de desmovilización hacia las demás secciones que se están empezando a levantar, o que regularmente algunas se levantaban, y hoy otras más empiezan a levantar la voz. Entonces, así es como yo lo visualizo. ¿Cómo ve a los medios de comunicación que están hablando mal de la coordinadora? ¿Y cuál es la postura de la coordinadora? Porque los medios están manejando una cuestión económica de pérdidas a nivel de varios estados del país. Sí, mira, este asunto de la opinión pública tiene que ver mucho con las posiciones de cada uno. Desde un principio y desde siempre, el gobierno federal o cualquier organización trata de ganarse el consenso social, y se utilizan los mecanismos, maneras o formas con las que dispongan. Entonces, esto de estarle dando mucho realce a las pérdidas económicas no es más que generar un consenso social a favor del gobierno federal o del sindicato nacional. Sin embargo, aquí hay un asunto complicado, porque a pesar de eso, yo observo que sí hay mucho respaldo de la sociedad hacia la lucha magisterial, porque algunos saben perfectamente cómo está el asunto, sobre todo en Oaxaca, ¿no? Que en Oaxaca y en Chiapas, que tienen mucho arraigo social. Entonces esa es parte de la fortaleza de estos movimientos. Sin embargo, como te digo, el consenso social juega un papel importante, y bueno, el gobierno del estado está haciendo su parte por medio del trabajo con los medios de información, que había que ver hasta dónde es legítimo, hasta dónde son imparciales, ¿no? Pero esa es parte de la lucha de dos proyectos, de dos posiciones de fuerzas que están dando. Cuando la reforma educativa estaba siendo elaborada, la coordinadora presentó una alternativa en la cual fue rechazada. ¿En qué consistía y por qué cree que fue desechada? Sí, mira, habría que un poquito meternos a la historia de la CENTE. En Michoacán se inicia un proyecto alternativo de educación desde que surge el movimiento democrático. Y bueno, tiene un largo proceso. Y luego después este proyecto fue un poquito exportado o socializado con Oaxaca y otras entidades. Entonces también en Oaxaca se habla que hay un proyecto alternativo. Cuando se inicia el asunto de la reforma educativa, sí se hicieron foros en varios estados, sobre todo en los estados de la CENTE. Se invitaron a especialistas en el ámbito educativo con propuestas muy buenas. Obviamente, si nos metemos al asunto ideológico, bueno, pues estos contenidos, yo te pudiera decir entonces que lo que nos dicen es tener un compromiso serio con la educación. Y habría inclusive que valorar si el magisterio está dispuesto a ese compromiso, porque también es la otra parte. Esta propuesta alternativa, que pretende generar un alumno igual, como se ha mencionado mucho, crítico, reflexivo, analítico, un futuro ciudadano, pero además con un sentido profundamente humano, obviamente marca como una especie de modelo, de paradigma, ¿no? Y fue propuesto a la instancia, creo que fue la Secretaría de Gobernación para turnarlo, pero en el transcurso del tiempo se dio cuenta que ni siquiera fue visto, porque después resultó esta reforma que conocemos, que es una reforma realmente administrativa y laboral, y que de contenidos no tiene nada. En esta semana inclusive los medios informativos están diciendo, bueno, que se está hablando de un nuevo modelo, porque el modelo que viene del 2006, que ese sí fue una reforma educativa con contenidos y metodología, es una reforma por competencias. Ese sí fue una reforma
hasta cierto punto en contenidos. Educativo. Pero estamos viendo que no ha podido despegar. Claro. Y que este modelo por competencias no está encontrando un asidero en las condiciones histórico-culturales de pueblo mexicano, ¿no? O sea, ni siquiera de Michoacán o de los o de Oaxaca. Habría que considerar la pluriculturalidad que existe en nuestro país, como también para generar un modelo educativo. Entonces, pues por eso fue desechada, porque a lo mejor ni la intención había, era una especie así como de envolvimiento, ¿no? Para aventar la reforma educativa, que no es educativa, sino laboral administrativa, pero engañando, ¿no?, a la gente, diciendo es una reforma educativa, y no lo es. Claro. Ya van 3 años de esta reforma y apenas se habla de que el gobierno federal va a presentar una propuesta de educación. Entonces, y bueno, y se está hablando entonces que la CENTE va a impulsar su propuesta pedagógica, ¿no? Que si es pedagógica, entonces habría que ver también cuál es la propuesta que trae ahora la Secretaría de Educación nuevamente, ¿no? Profesor, ¿algo que quiera agregar o dar un mensaje a los profesores? Sí, bueno, yo abrazo lo que inclusive algunos especialistas o analistas dicen, algunos inclusive políticos, de que la reforma educativa tiene que ser consensada, es decir, y a partir de ahí se tiene que hacer un diagnóstico, ¿no?, de cuál es la educación que nuestro país necesita o requiere, y que es un trabajo de todos construir un modelo educativo. Hacia allá parece ser que va, por lo menos en las declaraciones, el gobierno federal ha dicho eso, el sindicato de maestros, aún el institucional y la CENTE hablan de construir un modelo educativo, un modelo educativo que contribuya, ¿no?, al desarrollo de México. Así es. Y eso es lo que yo te pudiera comentar. Bueno, muchas gracias. Gracias, amigos, acabamos de terminar este tema. Hasta luego.